A ver, el gobierno siempre que acordó pauta salarial con un sector se extrapoló para el resto de la administración pública, de manera tal de que la pauta salarial que se acordó con los gremios de educación seguramente va a ser trasladable también al ámbito de la salud pública. Nosotros hemos mantenido algunas reuniones de una manera un poco más, si se quiere, ordenada y prolija, en silencio, con mucho respeto, tratando justamente esto que se planteaba en las calles. Nosotros lo hemos planteado puertas adentro, sobre la necesidad de recomponer el salario con su pérdida de poder adquisitivo a partir de un proceso inflacionario, de lo cual la provincia no tiene posibilidades de hacer ninguna acción en ese sentido. Entonces, creo que en el ámbito de la salud no debiera haber inconvenientes como lo que se plantearon, porque además la protesta vinculada con la educación no está vinculada solamente con una cuestión meramente salarial, está vinculada con una situación vinculada con la situación de ADP, con la Junta la Junta de Clasificación y Mérito, de manera que se mezclan algunas otras cuestiones, y en el medio la presencia de sectores de izquierda donde tienen una actitud antisistema, y obviamente esto es lo que están planteando. Tiene un año electoral. Sí, ¿no? Además el acuerdo que se alcanzó anoche respondía al planteo hecho por ellos, o sea, no hay ninguna cosa que no se haya tenido en cuenta en ese sentido. Y, insisto, los acuerdos salariales que hizo la provincia siempre fueron para todos los sectores, no fue para uno en particular. Si bien es cierto que educación marcó de alguna manera la pauta, si marcó la pauta a partir de lo que se acordó anoche, obviamente los incluye al resto de los trabajadores. En el medio se mezclan cuestiones gremiales y el hecho de un año político, un año electoral, donde esta historia es repetida, por lo menos acá en Salta, es repetida cada vez que hay un fin de un ciclo político, hay una exacerbación y una utilización en ese sentido que muchas veces pone en riesgo la estabilidad financiera y el equilibrio financiero de la provincia, y atenta en definitiva con el funcionamiento del Estado. Entonces, por eso yo digo que tenemos que ser prudentes. Yo reconozco que tiene que haber un salario que de alguna manera atenúe la pérdida del poder adquisitivo a partir de la inflación, pero eso tiene que ser en un marco donde, despojado de otras cuestiones vinculadas como son las cuestiones políticas, gremiales o utilización en ese sentido. Por eso digo, tenemos que ser prudentes en ese sentido para que todos tengamos el contexto necesario para este tema. Por eso digo que esta sociedad tiene que salir de esa situación. Y por eso esta tercera opción, yo no creo, y creo que en esto hay una manipulación de las encuestas y en eso se prestan algunos medios nacionales, respecto a que o es Macri o es Cristina y el resto no existe. Yo creo que hay una presencia muy firme y una necesidad de la gente de una tercera posición, salir de esta instancia. No quiero volver al pasado corrupto, ni quiero vivir esta instancia de un país que se cae de a pedazos, claro, con un proceso inflacionario que devora todos los salarios y con una política inexistente por parte del gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, creo de que la tercera posición va en el tiempo. Lo que pasa es que a nosotros nos come la angustia, la ansiedad de querer hoy, ya saber, falta mucho tiempo. A esta misma altura, hace 3 años atrás, 4 años atrás, Macri ocupaba tranquilamente el tercer lugar en las encuestas. Que sí creo que tiene posibilidades ciertas y concretas Urtubey en ese escenario, donde está Massa, donde está Pichetto y donde está Labaña, y que dirimirán en una interna, en una cuestión democrática, quién es el candidato de ese tercer sector. ¿Usted está seguro que está Labaña ahí? Bueno, por lo menos es lo que insisten desde los medios en ponerlo como candidato, y él nunca manifestó su voluntad, además teniendo en cuenta que se trata de una persona grande y no es fácil llevar adelante una campaña electoral, lo es complicado una campaña electoral en una provincia, imagínense en un país. Ya nos pasó en alguna otra oportunidad con personas que ya tienen unos cuantos años. Yo creo que tiene una experiencia enorme ese cristiano, que hay que saberla utilizar, pero utilizarla en el lugar adecuado y no someterlo a lo que significa la presión de una campaña electoral a nivel nacional. Yo insisto, creo de que la especulación está y la intencionalidad también está
de no dejar crecer a un tercer sector. En esa yo creo de que se equivocan, porque en definitiva lo que va a terminar sucediendo es que la sociedad, por encima de lo que dicen las encuestas, va a terminar Neuquén fue un hecho, digamos, que demostró a las claras el planteo de hace una semana atrás, donde daban un porcentaje de una paridad entre el kirchnerismo y el actual gobernador, y resulta ser que el actual gobernador le sacó 14 puntos de distancia, sin tener en cuenta los 10 puntos que sacó Sovich, que pertenecía al Movimiento Popular Neuquino, con lo cual la diferencia hubiese sido mucho mayor todavía si no hubiese habido esta discusión interna, que no se pusieron de acuerdo dentro del Movimiento Popular Neuquino. Por lo tanto, más allá del manejo que se hace desde algunos medios y algunos que se prestan como encuestadores para mostrar que solamente estas dos personas son las que tienen posibilidades y llevaron a Argentina a la situación en la que estamos hoy, digo, me parece de que el conjunto de la sociedad va a tomar una decisión a contrapelo de lo que vienen diciendo, y una tercera posición mucho más criteriosa, mucho más equilibrada, donde salgamos del medio de esta discusión absurda que nos lleva a esta situación de parálisis del país sin políticas públicas, que en definitiva terminan jodiéndola, perdón por la expresión, a la gente. A ver si nos podemos hacer las cosas que corresponden por la gente y nos dejamos de discutir tonterías. Yo no quiero volver a los gestos de corrupción y que están en todos lados de Cristina, ni quiero vivir en un país con un 40 y pico % de inflación y sin saber qué es lo que va a pasar mañana, donde el precio de los medicamentos no tiene una política regulatoria que establezca cosas mínimas relacionadas con la gente, digo, donde el Estado tiene una presencia casi ínfima o despreciable en áreas donde tiene que tener una presencia activa, fijando y marcando las reglas de juego. Nosotros lo hemos planteado claramente, a vos te consta mi posición y la posición del gobernador en ese sentido. Sí, lo dijo públicamente. Nosotros, a ver, a tal punto llegó el extremo de una, en mi opinión, y obviamente no quiero ser ofensivo para con nadie, simplemente es un dato de la realidad. Digo, nosotros hemos planteado reciprocidad y hemos marcado compensación, que es lo que, y decíamos de que si se tiene que hacer algo, se tiene que hacer en el ámbito que corresponde, que es a través de la Cancillería. Tuvo que ir el propio secretario de Salud, el doctor Rubin, anterior ministro de Salud, y sigue funcionando como tal, ir hasta La Paz, para sacarlo de la situación in extremis en la que había puesto esta postura absolutamente ilógica, irracional e inconstitucional. Digo, esto va más allá de... Pero además, con un informe donde queda en claro cuántos son los pacientes, los ciudadanos bolivianos que se atienden y cuál es el costo que eso pueda tener, es prácticamente despreciable, es mínimo. Entonces plantear esto como una nube de humo para no discutir algunas otras cosas, me parece que eso fue lo central. Yo creo de que la Constitución está por encima de cualquier pensamiento individual respecto a estos temas. Y acá fue siempre una cuestión que nosotros hemos sostenido, la libertad para que la gente pueda ser atendida. Con el agravante de que la mayoría de esos ciudadanos tienen doble nacionalidad, tienen doble ciudadanía. Y si no, debiéramos comenzar a darle de baja de la asignación universal, tendríamos que sacarlo de las escuelas. Digo, eso no ha sido la política de la Argentina a lo largo de la historia, pero en el mundo tampoco se dan este tipo de cosas. Entonces me parece un gesto de absoluta irresponsabilidad el planteo. Y voy a una cosa más, ellos plantearon el año pasado que iban a sacar una ley para el cobro a los extranjeros. Esa ley nunca llegó. Luego a principios del año dijeron que ya la aprobaron a la ley, pero pusieron 180 días para la instrumentación. En el medio, la aparición de Rubinstein llevándolo a Bolivia para llegar a un acuerdo para justamente salir de esta situación. ¿Es pasado ya, Macri? Yo creo que sí, absolutamente. O sea, creo que la sociedad... tuvo una enorme decepción y se sintió la enorme mayoría defraudados porque pusieron una cuota de ilusión y de esperanza de que era posible una cosa distinta. Y la realidad, que golpea todos los días a todas las personas, marca una cosa distinta a la que él pretende manifiesta y pretende hacernos creer. Digo, no hay más que salir a la calle y darse cuenta, no solamente ir a un supermercado, a una despensa, te vas a dar cuenta, vas a una farmacia y te vas a dar cuenta de que la realidad es completamente distinta. De terror. Entonces me parece que forma parte del Ministro, y los resultados están en la calle, el grado de alteración en la sociedad, sí. Un fiel reflejo de la situación que tenés, digamos. Vos cuando encontrás que dos personas en la calle se agarran a trompada, se baja un colectivo y lo golpea al ciclista, o el motociclista se baja, digo,
la gente que sale a robar, el incremento en la inseguridad está vinculado con eso, digo, termina generando una serie de trastornos y produciendo un daño casi irreparable sobre la salud de las personas. Es una cosa que nunca se mide completamente, pero que sin ninguna duda tiene un significado enorme en los trastornos que tiene la gente: ansiedad, estrés, hipertensión, diabetes, están vinculados con eso. Digo, una persona diabética, una persona hipertensa, tiene un gran componente emocional en ese sentido. Pareciera ser de que eso no se tiene en cuenta. La provisión de medicamentos es regular y es gratuita para todos los pacientes diabéticos. Lo único que requiere, obviamente, es el control mensual. Nosotros hemos tomado, porque la medicación se debe ajustar mes a mes y para eso necesita un control médico. La provisión se hace de insulina, de medicamentos, de tiras reactivas y de glucómetro, que es el aparatito para medir la glucemia, se hace de manera gratuita. Lo que tienen que ir es al hospital, al control médico. Si no va al control médico, no va a tener la medicación. Yo tengo reunión de gabinete el día 25, el lunes que viene, el de COFESA, perdón, en Buenos Aires, y espero de ahí traerme alguna respuesta de cuándo será la fecha de remisión de las vacunas antigripales. Como todas las vacunas las debe proveer Nación. Es más, hay una ley que sacó el diputado Jetlin de Tucumán, que es diputado nacional, haciendo que efectivamente se apruebe por ley el calendario de vacuna y que esté fuera del alcance de la mano del manejo discrecional de cuál vacuna sí, cuál vacuna no. Porque eso está vinculado con una demanda y con la oferta. Digo, hay mucha gente que se forma y se capacita. Yo no tengo capacidad para absorber el 100% de las personas que se forman y capacitan en esa escuela o en cualquier otra. Recordemos, acá tenés Cruz Roja, tenés la UNSA, tenés la Escuela Ramón Carrillo, más algunos institutos privados. Digo, nosotros manejamos objetivamente, a partir de las evaluaciones que hacemos cada 6 meses, cuál es el requerimiento de enfermeros, de profesionales en cada uno de los lugares o de cualquier área del ámbito de la salud. Es un centro, una clínica privada, obviamente, y que el manejo administrativo y financiero, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia ahí. Nosotros ya el año pasado, antes de fin de año, los asistimos al sanatorio adelantándoles los pagos para que pudiera pasar fiestas tranquilas, habiéndole pagado a la gente. Luego, obviamente, nosotros lo que pagamos adelantado, después lo recuperamos, lo debitamos de la próxima facturación. Es decir, acudimos en ayuda dentro de nuestras posibilidades, no mucho más de eso, digo, porque nuestra responsabilidad está sobre el conjunto de la gente y no sobre un sector, por más dramático que sea lo que les está pasando a esta gente que llevan varios meses sin cobrar. Hay algunas otras situaciones con otras clínicas donde tienen una situación difícil también. El costo de los insumos ha subido de una manera exorbitante, y eso, si no tenés una buena administración, genera este tipo de conflictos. Pero es totalmente ajena su cartera. Absolutamente. Bien. Absolutamente. Acá hay una cuestión laboral en el medio que la deberán resolver en la Secretaría de Trabajo, porque, insisto, más allá de esto que nosotros nos parecía razonable acudir en auxilio de una entidad sanatorial que en definitiva termina atendiendo pacientes de la obra social provincial, de ciudadanos salteños, dejarlo con las puertas cerradas y sin atención era una complicación para nosotros. Por eso decidimos anticiparle los pagos para que pudiera salir adelante, a cambio de un saneamiento financiero de la entidad. Ahora, si eso no lo hacen internamente, ya ahí no tenemos nosotros ningún tipo de injerencia. Obviamente vamos a tratar de seguir colaborando y ayudando dentro de nuestras posibilidades, porque en el medio, insisto, son camas disponibles para la atención de los salteños, en un contexto donde mucha gente que tiene cobertura social hoy deja de ir a las clínicas porque no tiene para pagar coseguro y termina yendo a los hospitales. Entonces, si le agregás esta complicación de reducir la cantidad de camas disponibles de aquellas personas que puedan tener capacidad de pago, que tienen obra social, por un conflicto salarial, termina siendo en definitiva también un conflicto para el ámbito de la salud. En el medio se mezcla una serie de cuestiones. Primero, difícilmente en el mundo alguien pueda decir de que no existen desnutridos. Alguno que otro hay. Ahora, si vos me planteás en términos de lo que significa la nutrición y la alimentación y el estado de la gente, en general yo te tengo que decir que como política sanitaria, hoy es un problema mucho más serio la obesidad y la malnutrición que la desnutrición. Claramente esto es así. Hoy el mundo entero se debate en una epidemia vinculada con la obesidad y la malnutrición y las consecuencias que tienen sobre hipertensión, diabetes, lipemia y una serie de patologías que se dan a partir de una pésima alimentación, hábitos no saludables, no caminar, tener una posición permanentemente quieta.
Estos casos, por esporádicos que sean, no dejan de ser tristes y lamentables, porque en el medio hay una cuestión vinculada con patrones culturales de esa gente. Nosotros varias veces, no ha sido una sola vez lamentablemente, hemos tenido que recurrir al ámbito de la justicia y de la policía para buscarlo desde el monte. Me acuerdo del año pasado, una chiquita de Morillo, de Rivadavia Banda Norte, que la tuvimos que ir a buscar con la policía a las 9, 10 de la noche, cuando me mandaron la información que los habían encontrado. Estaban en un descampado dentro del monte porque no quería que la internáramos. Este chico estuvo internado y se fugó, fue a su casa, y cuando volvió ya listo para, lamentablemente, el resultado trágico de la muerte. Digo, en el medio hay cuestiones vinculadas con la capacidad económica, no solamente patrones culturales, sino que tienen que ver con las posibilidades de que el monte le dé sustento a lo que ha sido un hábito de vida para ellos, la pesca, la caza. Ellos son recolectores y cazadores, básicamente ese es su hábito, eso es su costumbre, y hoy el monte no le da el sustento porque sufrió degradación, y esto todo el mundo lo sabe, y más allá de que Salta tuvo una política en ese sentido muy agresiva respecto a el control y las áreas protegidas, y Salta es una de las provincias que más millones de hectáreas como áreas protegidas tiene. De todas maneras, el daño que sufrió el monte, el lugar de donde ellos sacaban sus alimentos, hoy está siendo una cuestión que termina impactando sobre la salud. Y esto es un caso patente, digo, ese chico, más allá de los patrones culturales, más allá de las dificultades, el hecho de haberse ido del hospital y no querer recibir tratamiento, más allá de todo eso, claramente hay un problema de alimentación, producto de que no tiene de dónde sacar sus alimentos. A ver, la cantidad de casos ha disminuido de una manera absolutamente drástica. Digo, nosotros en Salta teníamos una tasa de mortalidad que superaba el 15 por 1000 y hoy está en 9.6, hemos roto la barrera, algo que parecía imposible para Salta poderlo lograr. ¿Eso alcanza? ¿Es suficiente? No. Todas las acciones de gobierno apuntaron a eso precisamente. Nosotros tenemos una presencia mucho más activa junto con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Asuntos Aborígenes y con la gente del Ministerio de Primera Infancia, con refuerzos estivales, es decir, con presencia de médicos recorriendo todas y cada una de las comunidades, y nos hemos encontrado con situaciones que, por aisladas que sean, no dejan de ser tenidas en cuenta y como un dato de la realidad. ¿Cuándo se revertirá? Yo creo de que el día de que no tengamos un desarrollo económico y trabajo pleno, eso se podrá lograr. Hoy, lamentablemente, esos casos aislados, completamente aislados, porque yo siempre digo, el árbol no me va a tapar el bosque. El bosque es todo lo que se hace, todo lo que se ha avanzado y todo lo que se ha logrado. Este caso es triste, claramente, pero hay una serie de condicionantes que dan como resultado precisamente la muerte de este chico. Si nosotros, primero, previo a eso, previo a tomar esa decisión, nuestra decisión primaria está vinculada con la atención sanitaria de las personas. Digo, sí. Ese es el eje. En el medio, infructuosamente hemos buscado profesionales para radicar en esos lugares. Estoy hablando de Palermo, cerca de Payogasta, estoy hablando de Angastaco, estoy hablando de La Unión, estoy hablando de Rivadavia, estoy hablando de San Antonio de los Cobres, estoy hablando del Potrero, estoy hablando de Mollinedo, de Pizarro y algún otro lugar que seguramente Nazareno, exactamente. Hicimos una publicación porque, además de los contactos personales, haber viajado el jefe de Recursos Humanos, el licenciado Juárez, a hablar en Tucumán, en La Rioja, donde hay formación de profesionales, no logramos el resultado de que hubiera gente interesada en ir a trabajar. Hicimos una publicación en los medios, sacamos una solicitada en el diario, pidiendo médicos, no se presentó nadie, lamentablemente. En eso apareció esto, hay un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, están nucleados en una asociación de médicos venezolanos. Ellos presentaron toda la documentación respaldatoria para la validación del título en el Ministerio de Educación, y eso está terminado, o sea, está claramente autorizado, validado el título de médico. Nos pusimos en contacto con ellos, tomando la misma iniciativa, y esto, así como hace un rato protestaba por el tema de Jujuy. Y son médicos en el exilio, ¿no? Son médicos en el exilio, con todo lo que eso significa. Ya Jujuy ha incorporado hace más de 6 meses, Neuquén hace como
6 meses que ha incorporado gente, Río Negro ha incorporado también, Santa Fe está por incorporar médicos venezolanos porque tienen la misma problemática nuestra de lugares del interior, estoy hablando de Santa Fe, misma situación tiene la provincia de Buenos Aires, y alguien dirá, ¿provincia de Buenos Aires? Sí, provincia de Buenos Aires, doctor, expresión del propio sí, ministro de Salud, el doctor Escarsi, de que ellos en el interior de la provincia de Buenos Aires tienen dificultades para cubrir. Entonces ahí decidimos contratar a estos 13 profesionales para darle respuesta a la gente. Me gustaría que repita esa parte donde dijo que, bueno, su cartera hizo la convocatoria y no se presentó nadie, ningún profesional local. Sí, lo hicimos por todos los medios. Fuimos, insisto, recorrimos Salta, Tucumán en la universidad, fuimos a La Rioja, estuvimos en las 2 universidades de La Rioja, fuimos a Córdoba a buscar contactos para interesar a gente que quisiera venir a trabajar. No conseguimos eso. Para dejarlo todo por escrito, hicimos una publicación en los medios gráficos llamando y no hubo nadie, entonces tomamos en cuenta, en consideración este convenio que está vigente, pero quiero dejar en claro también porque de manera solapada alguien planteó de que esta gente no son médicos, tienen el título validado del Ministerio de Educación de la Nación. Por lo que sí no les reconoció a ellos le tomaron el título como médico de familia, como médico de familia. No les aceptaron el título de especialista. Pero nosotros necesitamos más que especialistas, necesitamos gente que atienda a la gente. Y la verdad que yo estuve con ellos el día lunes, los recibí, tuvieron todos los gerentes de los hospitales que lo vinieron a buscar para hacerlos sentir. Como vos bien decís, son médicos en el exilio, no es poca cosa y lo que menos que podemos hacer es hacerlos sentir como nuestro, dándole la vivienda como se le damos a todos los médicos del interior y que tengan un salario digno que les permita a ellos, en definitiva, poder girarle fondo a su familia que han quedado en Venezuela. Me parece triste escuchar esa expresión y para eso hicimos todo lo que teníamos que hacer para que nadie nos pudiera reprochar en el sentido de que no le dimos, en primer lugar, la oportunidad a los nuestros.